Buenas tardes con todos. Hace mucho calor aquí, ¿verdad? El tema que vamos a traer hoy día es el tema de nuevas tecnologías para la prevención y la cura avanzada de heridas. Antes de hablar de la cura avanzada de heridas, tenemos que evitar las heridas, ¿no? Y para evitar tenemos que prevenir las heridas, ¿no? Y a veces cuando hablamos de prevenir las heridas o de prevenir algo, prevenir una contingencia, es un poco, a veces decimos prevención, pero la prevención como que la pasamos por alto, ¿no? Pasamos por telita la prevención. Pero la prevención es un tema, tiene un enfoque científico, sobre todo personal de enfermería tiene un enfoque científico. La prevención no solamente se trata de educación, no solamente se trata de asistencia al personal, no solamente se trata de asistencia a la familia. Prevención va mucho más allá de eso. Es usar todos los medios posibles para evitar que llegue al hecho de la herida, para evitar que llegue a producirse una herida. Y nosotros como enfermeras y enfermeros sabemos que una herida comienza chiquitita y en pocos días puede hacerse muy grande. Entonces, para evitar eso, tenemos que prevenir, tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver cuáles son los signos, ¿no? Y cuáles son de repente los medios que están facilitando que se produzca una herida, ¿no? Siempre decimos que la carta de presentación de nosotros, de las personas, es nuestra piel, ¿no? Si hay un daño de la piel o hay una lesión de la piel, ya hay una consecuencia y que hay que actuar rápidamente. Abraham Lincoln dijo una vez: no dejes para mañana aquello que puedes hacer hoy día. A veces prevenir lo dejamos para después, para el último, no, pero no dejes para mañana. Si puedes prevenir hoy, previene hoy, para que mañana no tengas una herida que va a traer costos, va a traer problemas. A veces no solamente se necesita de un personal de enfermería, sino ya tienen que usar 2, 3 enfermeras, costos hospitalarios, estancias hospitalarias, apósitos, plata iónica, otros productos. Y al final algo que pudo ser tan sencillo termina siendo un costo grande para el hospital, una demanda de esfuerzo adicional para el enfermero, tiempo de enfermera, ¿no? Para curar esa herida. No dejes para mañana aquello que puedes hacer hoy. Un mensaje muy simple, muy sencillo, pero que podemos aplicarlos en nuestro día a día. Acá tenemos un relojito, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de prevención siempre tenemos algo en la cabeza, ¿no? Prevención, UPPs, ¿no? Prevención, cuando hablamos de prevención hablamos de cambios posturales de las heridas, de las úlceras por presión, ¿no? Prevención, UPPs. Entonces, acá hay un relojito y ustedes pueden ver, ¿no? Los cambios posturales en un tema de prevención de UPPs, UPPs sacras, UPPs de acuerdo a la ubicación de la posición, ¿no? Ahora, úlceras por presión. Cuando hablamos de heridas hospitalarias, cuando hablamos de repente en una sala de hospitalización, ¿qué es lo primero que se nos viene o cuál es uno de los indicadores por los que miden al personal de enfermería? Por incidencia de UPPs, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, ¿cuáles son algunas actuaciones de prevención? Concientizar y educar, ¿no? Al personal de salud y a la familia para detectar cualquier alteración de la integración de la piel, básico, ¿no? Control de la humedad. ¿Cómo tiene que estar una piel sana? Turgente, hidratada, ¿no? Una piel reseca, una piel ya es una piel que va a estar pronta a un deterioro, ¿no? Control de la humedad, cambio frecuente del pañal, si nuestro paciente está hospitalizado, ¿no? Cómo está la cama, está mojada, está en un medio húmedo, ¿no? Vigilar las zonas de los dispositivos, de repente por ahí hay sondas, catéteres, ¿no? La fijación de las sondas hacen fricción que pueden producir una lesión, ¿no? Porque hay un punto de apoyo ahí, puede producir una lesión. La hidratación de la piel, cómo está nuestra piel hidratada, estamos echando ácidos grasos para hidratar la piel, estamos utilizando algún tipo de producto para hidratar la piel, cómo está la piel de nuestro paciente, ¿no? El aporte hídrico, cómo va nuestro balance hídrico, la movilización, cada cuánto tiempo realizo la movilización, ¿no? A veces
Realizar la movilización de repente demanda no solamente de una persona, 2 personas, 3 personas, es tiempo, pero es mejor movilizar a tu paciente que después invertir tiempo curando esa herida sacra que demanda mucho esfuerzo y tiempo y dinero al personal de enfermería, ¿no? Porque a veces no tenemos los insumos o los productos y tenemos que estar pidiendo muestras y es todo una implicancia, ¿no? Reducir la fricción y el sellamiento, ¿no? La ropa de la cama, protección de la piel, ¿no? Con productos de barrera y el soporte nutricional, ¿no? Ahora tiene las unidades de USNA, las unidades de soporte nutricional. Todos estos factores no deben pasarse por alto al momento de prevenir una UPP, una úlcera por presión. Ahora, este cuadro yo sé que muchos la conocen, ¿no? El famoso cuadro estándar para ver cuando no tenemos riesgo, cuando tenemos riesgo de una UPP, cuando el riesgo es medio y cuando el riesgo ya es alto, ¿no? Tenemos los indicadores, que es el rozamiento, la fricción, la exposición a la humedad, la movilización, la nutrición, hidratación y los dispositivos clínicos. Estos son nuestros indicadores, ¿no? Cuando decimos que está sin riesgo, cuando la piel está seca, no necesita el paciente ayuda para moverse, hay buena hidratación y no tiene dispositivos médicos. Ahí no hay riesgo. O sea, nosotros ahorita no tenemos un riesgo de tener una lesión, una úlcera, una herida crónica, ¿no? Riesgo alto, movilización en cama, ¿no? Poco frecuente, piel constantemente húmeda por la misma patología del paciente, no hay movilización, no hay ingesta, está en NPO el paciente y uso de repente de dispositivos que van a producir algún tipo de marcación en la piel y pueden producir una lesión. Ahora, ¿qué es una úlcera por presión? Es una lesión y daño de la piel o del tejido subyacente, ¿no? Que se produce cuando disminuye la circulación sanguínea debido a la presión en una zona específica. Yo sé que todos los que estamos aquí en este salón hemos visto este tipo de úlceras, ¿no es cierto? Úlcera sacra que demanda tiempo, que está altamente en riesgo de infección, ¿no? Como está el tejido ya desfacelado y zona de inflamación, enrojecimiento, hay que hacer una debridación, todo lo que hay que hacer en este tipo de herida, ¿no? En este tipo de úlcera. Ahora, muchas veces las úlceras no solamente vienen úlceras, son úlceras con fístulas. Y una fístula es realmente que demanda trabajo y tiempo. A veces el cirujano tampoco se necesita el cirujano, la enfermera para poder ayudar en el tema de las fístulas. Me ha tocado por muchos años ir a visitar hospitales y apoyar a médicos en el tema de tratamiento de fístulas y es bien complicado, ¿no? Bien complicado. Clasificación de las heridas, ¿no? Ya hablando de heridas, tenemos las heridas agudas, cicatrizan en menos de 30 días, pero tenemos las heridas crónicas, que son las heridas que todos nosotros vemos en el área clínica, ¿no? Que la reparación de la piel está estancada, no hay regeneración de tejido, ¿no? Más de 6 meses para cicatrizar, cierre por segunda intención, ¿no? No hay una integridad de la piel, ¿no? Este tipo de úlceras, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Fases de una cicatrización. Para entender una herida, para entender cómo puedo ayudar a cerrar una herida, tengo que entender muy bien cuáles son las fases de una cicatrización. Hay una fase que es la fase inflamatoria, ¿no? Que son en 3 días, viene la coagulación, migración de los granulocitos y macrófagos y hay una activación celular. Luego viene la fase proliferativa, donde las citocinas y factores de crecimiento estimulan la proliferación de fibroblastos. Luego viene una fase de maduración, que comienza entre el 6º y el 10º día para las fibras de colágeno y ahí se forma la cicatriz. Todo esto comprende las fases de la cicatrización, ¿no? Pero para llegar a esto, a veces cuando la herida está muy avanzada es difícil. Necesito productos que tengan colágeno, necesito productos que ayuden a estimular, ¿no? Las células para que pueda haber una proliferación de tejido. Necesito productos que me ayuden a que pueda haber una buena cicatrización y un buen cierre. Necesito muchos productos para eso. Para evitar esto, tengo que prevenir. Factores que retardan el proceso de la cicatrización: tejido necrótico,
cuerpos extraños, bacterias, infección, resistencia a la infección que no está aquí. Cuando usamos mucha plata iónica en las heridas ya se hace una resistencia, ¿no? Infecciones, edad avanzada, estado inmunológico del paciente, estado nutricional, enfermedades preexistentes, anemias, medicamentos, ¿no? Y muchos otros factores que retardan el proceso de una cicatrización que lo puede prolongar hasta 6 meses a más, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en España, específicamente en Valencia. En Valencia la gente come muchas harinas, ¿no? Come mucha pizza, come mucha pasta, ¿no? Es mucho, tienden a la comida con mucho alto en carbohidratos. Entonces la gente tiene mucha diabetes y tiene muchos tipos de úlceras venosas. Entonces ahí una úlcera venosa no cierra en 2 meses, 3 meses. Hay pacientes con 6 meses, ¿no? 6, 7 meses que no cierra ese tipo de herida. Entonces, justamente para eso hay que prevenir, ¿no? La vascularización y todo eso, la irrigación sanguínea. La alimentación, el factor nutricional es básico, es muy importante, ¿no? El debridamiento, cuando ya tenemos la UPP, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos tejido necrótico ahí, tenemos que debridar, tenemos que sacar lo que está enfermo para que pueda nacer tejido sano, ¿no? Entonces, todos estos tipos de debridamiento hay: osmótico, biológico, enzimático, autolítico, quirúrgico, mecánico, ultrasónico con los nuevos dispositivos que están viniendo, ¿no? Y cortante, que es el bisturí. Ahora poner ahí para que voy a compartir las diapositivas también, así que no se preocupen de esa parte. Cuando tenemos unas heridas crónicas, ¿no? Hablamos cuando no hay mejoría después de 8 semanas, ¿no? Se pueden originar de una herida aguda y el último estadio de una destrucción avanzada de tejidos desencadenan afecciones vasculares, ¿no? Como pueden ver en estos casos. Estos casos ya son casos avanzados. Ustedes ven ahí, a veces este tipo de úlceras están estancadas, no avanzan, ¿no? No hay proliferación de tejido. También se puede dar cuando hay un daño metabólico, cuando hay prolongación de células inflamatorias, ¿no? Cuando hay liberación de macrófagos, citoquinas y fomentan la inflamación, ¿no? Y también no hay posibilidad de la formación de tejido porque hay una alteración ahí de la migración celular. O sea, hay un impedimento para que migre el tejido y que puedan hacer tejido sano. Tipos de heridas crónicas: tenemos las úlceras vasculares de origen venosas, como ustedes pueden ver en estos pacientes, ¿no? Se da mucho, como les digo, en países donde la alimentación es muy alta en carbohidratos. Por eso es que siempre nosotros somos personal de enfermería, tenemos que siempre también cuidarnos nosotros y educar a nuestros familiares y educar también a la población de que la dieta es muy importante para prevenir este tipo de úlceras, las úlceras venosas, ¿no? Es una enfermedad que refleja las graves alteraciones metabólicas que se producen y se ven en la piel, ¿no? Alteración de los vasos, mal funcionamiento de lo que son la bomba gemelar de la pierna, obstrucción de la circulación profunda, una trombosis, y el 70% son úlceras en miembros inferiores, ¿no? De esto estamos en riesgo todos estamos en riesgo, hombres y mujeres, ¿no? Como les digo, es una alteración metabólica, por eso tenemos que cuidarnos y educar para prevenir. Tipos de heridas crónicas, ¿no? Se sitúan en el tercio inferior de la pierna, como les digo, en este caso las úlceras venosas. Son lesiones superficiales con una hiperpigmentación, ¿no? Se diagnostican por ecodoppler, ITB, ¿no? Que también es una prueba que se le hace, que es como se mide la presión pero en la parte de la pantorrilla. Y son este tipo de úlceras venosas, ¿no? Que son también llamadas heridas crónicas. Las úlceras venosas, UPP, son heridas crónicas, heridas que van a tener una larga estancia hospitalaria si no prevenimos a tiempo. Úlcera vascular, que es de origen arterial, como pueden ver en este caso, ¿no? Pacientes diabéticos generalmente, ¿no? Es un impedimento del flujo sanguíneo oxigenado que lleva a la isquemia tisular y a la necrosis potencial, ¿no? Como pueden ver en estos casos. Se da relacionado con la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, y estos casos son casos reales, son pacientes reales, ¿no? En las heridas crónicas, ¿cuándo sabemos que es de origen venoso y cuándo sabemos que es de origen arterial?
Cuando es de origen venoso, los bordes van a ser irregulares, la profundidad va a ser más superficial, el exudado va a ser abundante, por lo que tenemos que usar mucho alginato de calcio para que pueda absorber esa humedad, ¿no? La piel periulceral es rojiza, secante, caliente, hay un edema generalizado en la pierna, ¿no? Un dolor muy fuerte al elevar la pierna y cambios cutáneos, hiperpigmentación, ¿no? Y cuando es de origen arterial, como ustedes vieron en el dedo del pie del paciente, es más profundo, los bordes son regulares, el exudado es escaso, ¿no? La piel es brillante, hay edema localizado, los pulsos están ausentes porque ya hay una isquemia, ¿no? Entonces hablamos de úlceras vasculares de origen neuropático cuando es el pie diabético, ¿no? Y estos tipos de heridas tienen a atender la colonización por bacterias, o sea, se infectan muy rápidamente. Por eso es que aquí se tiene que usar muchos productos con platayónica, ¿no? Pero tampoco no excesivo, sino de acuerdo al tipo de patología. En estos casos se hacen cultivos. Allá, por ejemplo, en Valencia, siempre cuando tenemos una herida se hace un cultivo para ver qué tipo de microorganismo ha colonizado para yo poder actuar de acuerdo a eso. Porque si a todo le pongo platayónica, todo me va a hacer resistencia a la platayónica, ¿no? Entonces tenemos que saber qué tenemos para poder actuar. Heridas crónicas, igual en estos casos, es el tema de las neuropatías, como les decía, pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Y también hay causas, ¿no? En esos pacientes que son de repente traumas térmicos, pacientes que tienen la diabetes ya crónica, ¿no? Ahora, cuando hablamos de heridas crónicas, también hablamos de las heridas abdominales con trayectos fistulosos, ¿no? Yo sé que seguramente ustedes han visto cuando los pacientes hacen una eventración, tienen una hernia, la hernia es eventración, o una colostomía, o un mal cierre, y hacen una eventración, y se produce una fístula, ¿no? Cuando se produce una fístula, en este tipo de trayectos en heridas abdominales, es bien complicado porque drenan bastantes, y no hay un producto o un tipo de bolsa específicamente para fístula, no hay. Uno hay que adaptarse, ingeniarse, o no vienen acá a Perú, o no venían. Hay que adaptarse, ingeniarse, poner de alguna manera, usar una bolsa de urostomía para que pueda ser como una fístula, para que pueda adaptarse a la fístula. Hay que hacer muchas cosas para el tema de un trayecto fistuloso, ¿no? ¿Qué es una fístula? Comunican dos órganos. Por ejemplo, la fístula rectovaginal, que conecta a la piel, la fístula enterocutánea, ¿no? La localización, de acuerdo, la localización puede estar, como les digo, en estos casos, donde ustedes pueden ver el dren que está ahí. Las fístulas también se dan cuando hay úlceras sacras, también se hacen trayectos fistulosos, ¿no? Y es muy complicado el manejo. Ahora, tipos de heridas crónicas. Cuando tenemos las heridas crónicas por causa de úlceras venosas, lo que tenemos que usar, o lo que se usa con mayor frecuencia, es la elastocompresión, ¿no? Hay vendas elásticas, vendas elásticas que ayudan y favorecen el retorno venoso, ¿no? Reducen la presión venosa y eliminan el líquido intersticial, ayudan a que haya mayor vascularización. Son en estos casos. Esos son los dispositivos que podemos usar cuando hay un tipo de úlcera venosa en los miembros inferiores. Cuando hay el tema de las úlceras por presión, tenemos que hacer un debridamiento de tejido no viable, ¿no? Cuando hay ya tejido necrótico. Tenemos que controlar la carga bacteriana, ver si hay ya colonización, y usar algún tipo de producto que tenga acción antibiótica. Tenemos que ver el exudado y tenemos que ayudar a utilizar productos para que puedan absorber ese exudado, y también aislamiento de la herida. Si la herida es sacra y ahí sabemos que va a haber de repente secreciones, sabemos que va a haber contacto, ¿no? con residuos fecales, se va a contaminar. Entonces tenemos que aislar la herida de la mejor manera, o ingeniarnos de la mejor manera para poder manejar ese tipo de herida. Ese también es un cuadro muy interesante,
que nos habla en el tema de las úlceras. Acá tenemos los tipos y aquí tenemos las alternativas terapéuticas o los dispositivos que están viniendo o que ya están aquí en el Perú para poder atacar estos tipos de fases de una UPP, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el lecho ulceral y el tejido ya está necrótico, ¿no? Tenemos que eliminar el tejido necrótico y tenemos que utilizar apósitos que nos ayuden a absorber el exudado y a retirar ese tejido necrótico. Si el nivel de exudado es muy grande, muy abundante, tenemos que usar un alginato de calcio, tenemos que utilizar un hidrocapilar, un hidropolímero u otro producto que tenga la acción de absorber ese exudado, ¿no? Si tenemos una colonización crítica ya en la UPP, tenemos que hacer la limpieza de la herida, reducción de ese tejido que está infectado y utilizar apósitos que favorezcan el crecimiento del tejido de granulación. Porque cuando ya retiro tejido muerto, tengo que utilizar algo que me ayude a generar nuevo tejido sano. Ahí puedo usar un hidropolímero con plata iónica, por ejemplo. Cuando el tejido ya está en etapa de granulación, ya está rojito, ya tengo que favorecer el crecimiento del tejido de granulación. O sea, porque va a haber de repente algo que lo pueda detener o impedir que pueda estimular el tejido de granulación. Utilizar apósitos que estimulen ese crecimiento de tejido de granulación, ¿no? Ahí puedo usar alginatos de calcio, hidropolímeros también, ¿no? Y cuando ya esté en el cierre, en la epitelización, tengo que proteger el tejido recién formado. Tengo que utilizar de repente un apósito, de repente un hidrocoloide o otro tipo de producto que me ayude a aislar y a proteger ese tejido nuevo que están haciendo. El debridamiento. Tenemos que eliminar tejido desvitalizado y fibrótico contaminado y extraerlo de la herida. Por ejemplo, ¿no? Ahí tengo que eliminar todo ese tejido y como ustedes pueden ver los bordes también para que puedan hacer tejido sano. Estimular la cicatrización, controlar la humedad, ¿no? Control de la carga bacteriana y algo que me pueda permitir que la herida también respire, ¿no? Que también haya oxigenación. Tenemos que ver cómo está la herida, ¿no? Descamada, irritada, dolorida, escoriada, macerada. Hay una saturación de la piel que produce rotura de la piel o infección. Entonces, ver cómo está esa herida. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Imagínense cómo está este caso. Hay edema, hay todo, ¿no? ¿Qué tenemos que usar ahí? ¿Qué producto tenemos que usar ahí? De acuerdo a los signos que vemos nosotros, ¿no? Así es. Un apósito ideal es un apósito indoloro, transparente para que me permita visualizar, flexible, resistente al agua, que me permita la transpiración, que aumente la adhesividad, ¿no? Y que también pueda tener contacto directo con otros adhesivos para que pueda proteger bien esa herida, ¿no? Cuando se indican apósitos, cuando hay ese tipo de heridas, ¿no? UPPs, drenaje de fístulas abdominales, queremos proteger exudado de las heridas, cuidados de la piel perilesional, úlceras venosas y en pie diabético. Tipos de tratamiento. Colágeno. Colágeno, hay una marca muy buena que trae colágeno. El colágeno lo usan en polvo. El colágeno en polvo, yo me acuerdo que en esos años yo usaba mucho el Catrix, no sé si lo han utilizado, que es muy bueno porque el colágeno en polvo ayuda a estimular el tejido. Entonces, es muy bueno para el cierre de las heridas. También podemos utilizar apósitos transparentes, autoadhesivos, espumas de poliuretano, ¿no? Apósitos con plata iónica, alginatos de calcio, hidrogeles, ¿no? Y ahora lo que está viniendo con mucha fuerza, terapia de presión negativa, cuando se da el caso, ¿no? Cuando es necesario. No en todos los casos, porque no todos los casos lo ameritan, porque también es caro esa terapia, sino cuando se dé el caso. Acá también podemos ver unos indicadores que nos dicen cómo evaluar el tejido, si es necrótico, esfacelado, granulado, cómo está el diámetro, es menos de 1 centímetro, mayor de 1 a 3 centímetros, mayor de 6 centímetros. ¿Cómo están los bordes de la herida? Está sano, descamado, eritematoso, macerado. ¿Cómo está el exudado? Es ceroso, es turbio, purulento.
La cantidad es mayor de 5 centímetros, 10 centímetros, abundante, la profundidad como está, y el dolor. Hay dolor localizado, ¿no? De cuánto es el puntaje del dolor, hay edema, de cuántas cruces. Todos estos indicadores son importantes cuando yo voy a evaluar una herida. Ahora, el tratamiento de las heridas no son baratas, las heridas son caras. Entonces, a veces también es una oportunidad también, si hay personal especializado en enfermería en el tema de heridas, también es una oportunidad porque una persona que sabe manejar bien las heridas es muy buscada. Incluso allá en Valencia son muy buscadas las personas que manejan las heridas. ¿Por qué? Porque ahorita la incidencia de pacientes diabéticos es muy alta, ¿no? Pacientes con úlceras venosas es muy alta, entonces siempre hay esa necesidad. Por eso tenemos que estar constantemente capacitándonos para poder dar el mejor servicio, porque las van a buscar, siempre en el tema de heridas las van a buscar. En el tema de la cicatrización, para llegar a una cicatrización tenemos que tener eliminación de tejido necrótico, control de exudado, tenemos que usar apósitos absorbentes, hacer un debilitamiento autolítico, para que todo esto, y el soporte nutricional, para que todo esto pueda acelerar la cicatrización, ¿no? Miren ese tipo de herida de UPP, ¿no? Cómo está. Y también este otro tipo. Entonces, todo esto todo lo que yo les he dado son indicadores que nos pueden ayudar a evaluar una herida y saber qué usar de acuerdo al tipo de herida. Este caso, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos que debilidad. Estos casos también, ¿no? Ahí está un poquito ya más limpia y tenemos que debilidad. Y acá están haciendo otra ya, como ustedes pueden ver. O sea, las UPPs son rápidas. Ahora tenemos que actuar rápido también para poder prevenirlas. Hay productos de hidrofibra, alginatos de calcio, carbón activado con plata. Incluso también se está utilizando la miel, pero la miel de grado terapéutico, ¿no? Que también ayuda. En España lo utilizan mucho la miel para el tema de ese tipo de heridas por UPP, pero de grado terapéutico, de grado farmacéutico, ¿no? Cuando está indicado el carbón activado con plata, cuando hay infección, cuando hay mal olor, ¿no? Alginatos de calcio, cuando hay exudado y cuando hay infección, y la hidrofibra cuando hay un exudado y de repente sangrado, ¿no? Ustedes también pueden ver, esos son los estadios de las UPPs, ¿no? Que ya lo sabemos. Igual también voy a dejar la presentación. Tenemos que favorecer este equilibrio, tenemos que ver cómo está la humedad, eliminar el exudado, eliminar tejido necrótico, favorecer la circulación, que el ambiente sea el adecuado y que favorezca el intercambio gaseoso. Bueno, está un tipo de productos, no voy a enfatizar ninguna marca, pero sabemos que el alginato de calcio lo que nos va a ayudar es un hemostático y también absorbe el exudado. Y el hidrogel lo que nos va a ayudar es a regenerar tejido y también a debridar. Cuando decimos queremos debridar una herida, podemos utilizar hidrogel. Queremos algo que nos ayude a absorber el exudado porque está superando mucho, un alginato. Y cuando hay infección, alginato con plata iónica. Hidrocoloide, cuando una herida está epitelizando, cuando hay... es una herida infectada, pero hay exposición, de repente queremos proteger y podemos usar un hidrocoloide. Apósito de silicona, cuando haya una cicatriz, ¿no? Y polímeros para proteger frente a los fluidos orgánicos como la orina, ¿no? Que van a lesionar más la piel. Apósitos interactivos, ¿no? Los TUL, que son para hidratar y proteger la piel, ¿no? Apósitos de plata, que es una barrera antimicrobiana, y cremas enzimáticas, ¿no? Para eliminar el tejido necrótico. También se está tendiendo a utilizar la sangre de grado para el tratamiento de heridas, pero como les digo, también de grado farmacéutico, ¿no? La terapia de presión negativa, que es muy buena en el tema de fístulas. En el tema de fístulas se ha demostrado que es muy bueno, sobre todo fístulas abdominales. La terapia de presión negativa. Estimulan la cicatrización,
por presión, favoreciendo la granulación. ¿Qué hace la terapia de presión negativa? Produce una presión al vacío, presión cero, y lo que va a hacer que aumente la perfusión y la circulación, ¿no? Va a ayudar a que crezca nuevo tejido. Y también ayuda en el control de la infección también, porque al absorber el exudado también absorbe, también arrastra ahí lechos o bacterias que están colonizando ahí la herida. Bueno, esto ya lo hemos visto, cuando hay en una herida, cuando hay edema, exudado, cómo están los bordes. La herida, cómo está clasificada, ¿no? También lo conoce. Lo que tenemos que hacer cuando hay una herida y vemos tejido necrótico es eliminarlo y también ver cómo está el exudado básico, ¿no? Cómo está la herida, y el color de la herida es importante, ¿no? Cómo está este tejido, cómo es necrótico. Igual en estos casos, cuando hay un esfacelo, cuando hay sin secreción, y cuando hay un exudado muy fuerte, cuando hay secreción purulenta y cuando la secreción es cerosa, amarilla, ¿no? Y vemos en estos casos también. El tejido esfacelado puede ser sin secreción, secreción purulenta, secreción o exudado ceroso y abundante. Cuando es abundante, un alginato. Cuando es purulento, un apósito antimicrobiano. Y cuando es sin secreción, un hidrocoloide. Igual en estos casos, cuando el tejido de granulación sin exudado, un tul. Cuando es exudado ceroso, un tul con alginato, ¿no? Cómo está la herida, el diámetro, la profundidad, los bordes. Estos son los indicadores, como les comento, que lo pueden utilizar también. La valoración también de la herida. Ya por el tiempo no vamos a hacer casos prácticos, pero eso es la tendencia que se está utilizando ahora en el tema de las fístulas, ¿no? Bueno, yo me voy a detener aquí para hablarles un poquito en el tema de, si bien hemos visto el tema de la prevención, el tema de las heridas, los tipos de heridas, cómo prevenir las heridas, pero quisiera detenerme en un tema de heridas, pero que es causado por una ostomía. Seguramente ya les han hablado del tema de ostomías. Yo quisiera detallar un poquito más en el tema de ostomías. Las ostomías, como ustedes saben, acá en el Perú, había antes una sociedad de pacientes ostomizados. Ahorita la sociedad de pacientes ostomizados no está conformada como tal, pero todo paciente que hace una ostomía siempre hace una tendencia a tener una lesión de la piel periostomal, ¿no? Y esa lesión de la piel periostomal puede expandirse hasta hacer una herida profunda, ¿no? Incluso los pacientes con ostomía pueden hacer fístulas en la piel, ¿no? Entonces quiero detenerme en el tema de ostomías porque es un tema muy, muy sensible, porque hay muchos pacientes ostomizados que de repente nosotros no sabemos que están ostomizados, pero podemos ver pacientes ostomizados que están andando por las calles, que hacen una vida normal. Y hay pacientes que no, hay pacientes que salen de la estancia hospitalaria y no saben cómo manejar el tema de la ostomía. Y peor aún si esa ostomía conlleva a una herida, a una lesión de la piel periostomal. Todo paciente con ostomía, o sobre todo con ileostomía, va a ser una lesión en la piel periostomal. ¿Por qué? Porque hace contacto directo con las heces y la orina. Entonces eso cae en la piel, quema la piel, y al quemar la piel lo que hace, causa una inflamación tan fuerte que yo he visto pacientes ostomizados con una lesión de la piel abundante, y algunos hacen fístulas y tienen dos ileostomías en casos que son por cáncer de colon. Sí quiero transmitirles el tema de ser sensibles en estos casos. Cuando veamos un paciente ostomizado o cuando tengamos un paciente ostomizado, vemos también el tema de la prevención de la lesión de la piel periostomal, qué usar para prevenir la piel periostomal, la lesión de la piel periostomal, porque a veces la familia no sabe cómo manejarlo, el paciente no sabe cómo manejarlo, y a veces las enfermeras tampoco no sabemos cómo manejarlos, o de repente no estamos tan enfocadas en el tema de ostomías. O sea, muy sensible porque son pacientes que, como nosotros, han tenido una vida normal,
pero por una mala alimentación llevan a tener un cáncer de colon, y por ese cáncer de colon le tienen que hacer una ostomía porque es la única medida terapéutica para poder de alguna manera que ellos puedan seguir con vida, ¿no? Porque hay casos donde el cáncer de colon es muy avanzado y tienen que hacerle sí o sí un ostoma, y en algunos casos 2 ostomas, ¿no? Ostomía en asa se llama, para que ellos puedan continuar, ¿no? Y puedan defecar por los estomas. Estos pacientes van a ser heridas de piel periostomal. Seamos sensibles en estos casos y estemos siempre actualizándonos para dar lo mejor a nuestros pacientes. Sobre todo pacientes que salen a la alta hospitalaria sin tener el conocimiento de cómo manejar eso en sus casas. Pacientes que nunca han visto una ostomía y ven una ostoma y no saben cómo manejarlo. Entonces, para eso estamos nosotros las enfermeras, que somos ángeles para ellos, para poder orientarlos, ayudarlos, y un paciente ostomizado siempre se lo va a agradecer. Porque yo he visto pacientes ostomizados desde bebitos hasta jovencitos, que hacen su vida normal, pero con su ostomía, que pudieron salir, ¿no? Pudieron sobrellevar la vida teniendo una ostomía, ¿no? Quisiera transmitirles eso, y bueno, y agradecerles por la atención brindada.